Clip viral. Bueno, la primera es que yo creo que la posición atea es muy arrogante y no científica. Porque no estás dudando, estás diciendo no existe. Y de momento que dices no existe, ya estás presuponiendo un conocimiento que no tienes. Si de verdad quieres decir no existe, tendrás que demostrarlo en las últimas consecuencias. Y es imposible porque demostrar la no existencia de algo es verdaderamente difícil. ¿Y no crees que es al revés? ¿Que es el que afirma algo el que tiene que demostrarlo? Y eso es lo que se suele decir, ¿no? La prueba, la carga, tal. Pero es que es una cuestión tan importante sobre el universo que no vale con decir, no, demuéstramelo tú. No, a ver, yo creo que la ciencia tiene que abordar estas cosas y llegar al fondo. Entonces, sí, es verdad que normalmente cuando hay una existencia, la carga de la prueba va de la parte. Al que lo afirma. Pero siendo una cuestión tan importante sobre todo lo que tiene que ver del universo, creo que tenemos la responsabilidad científica de encontrarle una respuesta. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Camilo. El video que acabamos de ver es de Javier Santolaya. Es un físico de partículas que es muy conocido dentro del ámbito de YouTube, de Latinoamérica o de Hispanoamérica principalmente. Él hace unas declaraciones referentes al ateísmo que planeo en este video contraargumentar, o más que contraargumentar es dar mi opinión al respecto, ya que el video que él hace no es como tal un video académico o una crítica, por así decirla, con investigaciones o algo por el estilo, sino simplemente hace un comentario en un canal o en otro canal. Entonces, las afirmaciones que él hace, como vimos en el video, son las siguientes. Él dice que la posición atea es arrogante y no científica, porque se presupone un conocimiento que no se tiene, y que además el ateo está en la obligación de que si afirma que Dios no existe, entonces está en la obligación de demostrarlo. Como dije al comienzo, mi intención no es criticar como tal a Javier Santolaya, sino simplemente hacer una crítica a las afirmaciones que él hace. Antes de iniciar, me gustaría preguntar qué entiende él por ateísmo, o en general, qué entendemos nosotros por ateísmo. Acá hay un problema fundamental, y es que generalmente el ateísmo es mal comprendido. Y me gustaría aclarar una idea principal acá, y es que el ateísmo como tal es una palabra polisémica, es decir, que tiene varios significados. Y al tener esto, varios significados, pues da lugar a dudas, a interrogantes o muchas veces a malinterpretar las cosas. Me gustaría dar una definición que es relativamente simple, que va desde la filosofía de la religión. Ten en cuenta lo siguiente, la definición que se da generalmente en el ámbito popular de redes sociales, etcétera, no es la misma que se da en el ámbito académico. Y aunque algunos filósofos pueden tal vez estar en desacuerdo entre sí, la idea general en filosofía de la religión es que el ateísmo es una creencia. Sí, como lo escuchaste bien, es una creencia. La definición que yo tomo es más que todo la que da Graham Oppy. En el libro Ateísmo Básico o lo básico del ateísmo, Graham Oppy dice lo siguiente. No todo el mundo usa las palabras ateísmo y ateo en la forma que lo hago. Según la forma en que uso estas palabras, ateísmo es la afirmación de que no hay dioses. Y ateos son los que creen que no hay dioses. Listo, estas palabras son bastante sencillas. Ahora veamos lo que dice Robin Lepoi-David, que también ha hablado de él en este canal, sobre lo que es ateísmo. Un ateo es aquel que niega la existencia de un creador personal y trascendente del universo, en lugar de uno que simplemente vive su vida sin referencia a tal ser. J.L. Schellenberg, que también es filósofo de la religión, dice lo siguiente. En filosofía, el ateo no es solo alguien que no acepta el teísmo, sino más fuertemente alguien que se opone a él. En otras palabras, es la negación del teísmo, la afirmación de que no hay dioses. Finalmente, William Rowe escribe, el ateísmo es la posición que afirma la inexistencia de Dios, propone la incredulidad positiva en lugar de la mera suspensión de la creencia. Listo, teniendo en cuenta esto, aunque este video no es precisamente para dar una definición profunda de ateísmo, hay que recalcar algo importante. El ateísmo teórico o el ateísmo desde la filosofía religión no solamente es la negación de que Dios existe, sino es la afirmación de que Dios no existe. Es un ateísmo positivo, es una creencia que debe ser justificada, por lo tanto tiene carga de la prueba.
El ateísmo desde la filosofía de la religión asume la carga de la prueba, porque aunque sea un negativo, lo prueba. Los negativos se prueban. Una forma de demostrar muy sencilla de que un negativo se prueba es que la palabra los negativos no se prueban es una negación en sí mismo, pero es una afirmación que se hace. Para decir que los negativos no se prueban, hay que demostrar que los negativos no se prueban. Y al demostrar que los negativos no se prueban, pues está demostrando un negativo. Por lo tanto, la proposición o lo que es el ateísmo como tal es la creencia de que la proposición Dios existe es falsa. Por lo tanto, la proposición Dios no existe es verdadera. Como es una proposición con grado y valor de verdad, entonces es una proposición que debe ser demostrada. Por esa razón, lo que hacemos desde el ateísmo teórico es proponer y justificar que Dios no existe. Aquí vamos al primer planteamiento que hace Javier Santolaya referente a esto. Y es que demostrar la inexistencia de algo es verdaderamente difícil. Lo primero que él dice es que el ateísmo como tal es una posición arrogante, puesto que el ateo como tal afirma que Dios no existe. Y esto es verdad, el ateo, ya sea el ateo teórico o el ateo positivo, afirma que Dios no existe. El ateo popular o tal vez el ateo que es apateísta no afirma como tal que Dios no existe, pero da una negación de que Dios no existe sencillamente porque en su conocimiento epistemológico, en sus nociones cognitivas, para él no existe Dios simplemente porque no lo conoce, no lo ha visto y en su razonamiento tal vez no exista. Esto no es arrogante. Simplemente sus limitaciones cognitivas hasta ahí llegan y le dan la interpretación de que Dios no existe. Pero esto no es arrogante de ninguna forma. Ahora, desde el ateísmo positivo o desde el ateísmo teórico, la afirmación Dios no existe es arrogante para nada. Precisamente ¿por qué razón? Porque al ser ateísmo teórico estamos hablando de razonamiento filosófico o de razonamiento lógico. Para nosotros, la proposición Dios no existe es verdadera no porque no lo queramos inventar, no porque sea algo que consideremos ridículo o absurdo, sino simplemente porque al analizar la evidencia filosófica, analizar la evidencia científica, al cuestionar dicha proposición, llegamos a la conclusión de que Dios no existe. Por ejemplo, decir que Dios no existe es una verdad. Para mí Dios no existe porque es lógicamente imposible que exista el Dios teísta. Y tú me dirás, pero bueno, ¿por qué es imposible que Dios exista de forma lógica? Sencillo, porque Dios desde el teísmo, ya sea clásico, neoclásico o la idea misma del Dios que generalmente nos han vendido, tiene características contradictorias. Entonces nosotros al reducir al absurdo dichas proposiciones o dichas características, dichas virtudes de Dios y al poder deducir o al poder demostrar que estas características son contradictorias en sí mismo, entonces Dios no puede existir si tiene estas características. En otros videos he demostrado que Dios, tanto la omnisciencia, omnipotencia, la omnibenevolencia, la atemporalidad, etcétera, son características contradictorias en sí mismo. Y si son características contradictorias, es como si fuera un círculo cuadrado. A ese punto de contradicción está. Un círculo cuadrado no puede existir porque en sí mismo es una contradicción. Del mismo modo, si Dios presenta contradicciones internas en su propia naturaleza, no puede existir. Precisamente por esa razón es que sostengo que Dios no existe y no puede existir. Ahora, este punto es importante. Javier Santolaya también dice que demostrar la inexistencia de algo es difícil. Estamos de acuerdo, demostrar la inexistencia de algo es difícil. Pero a nivel filosófico, como lo acabo de mencionar, si algo tiene contradicciones internas, se puede demostrar que no existe. Eso es algo importante. Por esa razón, el ateísmo teórico asume la carga de la prueba. Entonces, tú ves generalmente en redes sociales, etcétera, que el ateo popularmente dice que el ateísmo no es una creencia, sino que es ausencia de creencia, una no creencia, una negación, una ausencia de creencia, etcétera. Todo este tipo de adornos a nivel filosófico no son muy fuertes. Son pocos los filósofos realmente que sostengan esto, aunque sí los hay, como por ejemplo Anthony Fleck. Él sostenía que el ateísmo no era una creencia, precisamente para evadir la carga de la prueba. Pero si tú como ateo vives una vida en la cual Dios no te interesa como apateísta, te podría decir yo con toda razón
que tú puedes decir que no crees en Dios y aún así no tengas que demostrar que no existe, simplemente porque tú vives tu vida como si no existiera. Pero si tú eres ateo, dices que el ateísmo no es una creencia, que no tienes que demostrar que Dios no existe, pero al mismo tiempo te la pasas ridiculizando los argumentos teístas, te la pasas en redes sociales criticando a los teístas, estás tratando de justificar que tu ateísmo es verdad, estás tratando de forma errónea y de forma burlona que tu ateísmo es filosóficamente válido. Si haces esto, estás asumiendo una carga de la prueba, estás tratando de demostrar que el ateísmo es verdad. Entonces, teniendo todo esto claro, nos damos cuenta de que lo que es Javier Santaolalla, digamos que él hace una crítica referente a que nosotros como ateos somos arrogantes o el ateísmo en sí mismo es arrogante. El ateísmo no es arrogante de ninguna forma. ¿Que hay ateos arrogantes? Sí, los hay. Pero el ateísmo como principio de razonamiento, como principio epistemológico o incluso como principio filosófico no tiene arrogancia alguna. Simplemente porque parte precisamente del conocimiento adquirido y del conocimiento que no tenemos para afirmar que Dios no existe. No necesitamos explícitamente a la ciencia. Yo te podría decir incluso que para negar la existencia de Dios no se necesita la ciencia. Simplemente con las contradicciones internas que tiene la idea de Dios es suficiente para demostrar que Dios no existe. Ahora, la evidencia científica es un apoyo. Con la evidencia científica o la hipótesis científica podemos decir que Dios probablemente no exista o que es más probable que el naturalismo sea verdad. Pero esto lo utilizamos únicamente como apoyo argumentativo, digamos como un caso acumulativo, como afirma los cristianos sobre la existencia de Jesucristo. Es un caso acumulativo a favor del ateísmo. Y luego que he notado, y esto me da un poquito más de tristeza, que hay cierta superioridad intelectual en la posición atea, que se les trata de tontos. Hay mucha gente que piensa que el creyente es creyente porque... Por incultura, ¿no? Sí, y por agarrarse a algo, como esa forma de religiosidad ingenua de... En este fragmento, Javier Santaolalla hace otra crítica, y es que dice que los ateos se creen como superiores intelectualmente. Creo que esto lo hace o lo dice principalmente porque su base o su fuente referente al ateísmo es principalmente Richard Dawkins. Y como sabemos o quienes lo han visto, saben que él es una persona generalmente un poco arrogante. Pero pues supongo que su personalidad, etc. La cuestión es que Richard Dawkins no es una fuente o no es un punto de referencia objetivo para el ateísmo. No es tal vez una fuente académica que el ateísmo teórico utiliza. La única forma en que uno utiliza a Richard Dawkins es sobre biología, porque él es biólogo, pero sobre la existencia de Dios o sobre una fuente académica para demostrar o para negar la existencia de Dios no se utiliza porque no es filósofo. Entonces tomar este punto de referencia no me parece justo, ya que otros filósofos, ya sea Graham Hoppe, Quintin Smith, Leopold David, etc., no solamente son excelentes justificando el ateísmo, sino que son personas humildes que respetan a su adversario y respetan lo que es el teísmo. Entonces me parece injusto de pronto que tome este punto de referencia referente al ateísmo cuando realmente no nos representa. Personas como Graham Hoppe planean más o plantean más en el ámbito probabilístico de que el naturalismo es mejor y tiene mejor poder explicativo que el teísmo. Y de ese punto de referencia es que muchos ateos parten. Los ateos positivos, como acabo de mencionar, buscan demostrar que Dios no existe tomando como base tanto ámbitos filosóficos como ámbitos científicos. Pero esto no nos hace ni arrogantes, ni tampoco nos hace creernos superiores a nadie. Lo único que hacemos es tomar lo que hay en la mesa, la evidencia científica y la filosofía. Y tomando como base esa, honestamente llegamos a la conclusión de que Dios no existe. Esto es un ámbito honesto. Es un ámbito de interior en el que se dan argumentos tanto deductivos como inductivos para demostrar ya sea para demostrar que Dios no existe o para demostrar que probablemente Dios no existe. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, nos damos cuenta de que el ateísmo en su sentido más amplio es un principio honorable de conocimiento, es un principio válido de filosofía. Por lo tanto, decirle que es arrogante o simplemente decir que los ateos nos creemos superiores a los demás me parece injusto, puesto que los ateos como tal, obviamente los ateos que realmente son humildes, plantean la inexistencia de Dios de forma académica y de forma objetiva.
dejando de lado, obviamente, los prejuicios, las ideas erróneas sobre la religión, etc. Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo si les gustó. No olviden que seguiré haciendo los directos de las refutaciones de Dante Urbina. Las últimas veces no los he podido hacer por falta de tiempo, pero eso no significa que no los vaya a seguir haciendo. Siempre y cuando tenga tiempo, ahí estaré. Les agradezco infinitamente, que estén muy bien.